Bien, vamos a jugar con cuatro elementos que son sólidos de revolución más o menos estándar: el cono, el cilindro, la esfera y el toro. Forman parte de una grandísima cantidad de objetos que podemos encontrar a nuestro alrededor, recortados de diferente manera y colocados de diferentes maneras, ¿no? Entonces, lo que vamos a mirar es en qué se basa, o sea, vamos a intentar entender en qué se basa la tangencia entre estos objetos, ¿no? Eh, las intersecciones entre ellos suelen ser especiales también, suelen ser intersecciones muy calculadas y, 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 bueno, y forman parte también de alguna manera, alguna de ellas, las más interesantes, forman parte también de la tangencia, o sea, porque son intersecciones que se generan después de que los objetos sean tangentes. Entonces, vamos a empezar, o sea, el cilindro y el cono se pueden considerar el mismo sólido. En el caso del cilindro, el vértice está en el infinito, y en el caso del cono, el vértice es conocido, ¿no? Y entonces los que son realmente diferentes son la esfera, el toro y el cono, ¿no? Estos tres. Vamos a empezar por los dos más sencillos, el cilindro y la esfera. Queremos forzar la tangencia entre la esfera y el cilindro. Los dos tienen el mismo diámetro. He escogido que tengan el mismo diámetro para que se vean también otras relaciones que pueden existir cuando tienen el mismo diámetro, ¿no? O sea, el diámetro de la esfera es el mismo que el diámetro del cilindro. Bien, si queremos hacer que el cilindro y la esfera sean tangentes, lo primero que tenemos que hacer es forzar que compartan un plano tangente. Para esto, en cada uno de los sólidos he creado un punto en la superficie y un plano tangente. Y este plano tangente y el punto están contenidos dentro del fichero del sólido. ¿Vale? Para la esfera también, aquí tenemos un punto en la superficie y el plano tangente en ese punto. Bien, a partir de aquí lo que hacemos, la primera relación, es decir, bueno, para que sean tangentes han de compartir el mismo plano tangente. Por tanto, forzamos la relación por la cual los dos planos tienen que ser coincidentes. Y entonces podemos escoger el lado de la tangencia, puede ser por dentro o por fuera. Vamos a escoger inicialmente por fuera. Invertimos. Y es evidente que con el hecho de que el plano sea coincidente no es suficiente para que sean tangentes. Al mismo tiempo tenemos que forzar que el punto de la esfera y el punto en la superficie del cilindro sean coincidentes. O sea, forzando esta relación y dejando el plano de canto, podemos ver que sí, que los dos sólidos comparten el mismo punto y el mismo plano tangente. En este momento se puede garantizar que los dos son tangentes. ¿Qué pasa? Voy a deshacer las relaciones. Si escogemos la parte de dentro de la tangencia, voy a apartar esto, la esfera la aparto, y ahora vuelvo a pedir que los dos planos sean coincidentes, ¿no? Y en lugar de escoger la parte de fuera, o sea, que se toquen por fuera, escojo que se toquen por dentro. ¿Ok? Y además le voy a pedir que los puntos sean el mismo. El punto de tangencia y el punto de tangencia sean coincidentes. Si tienen el mismo diámetro, la esfera nos ha quedado inscrita. Si no tuviera el mismo diámetro, no quedaría inscrita. En este momento nos ha quedado inscrita. Esta situación es una situación también particular, o sea, porque se cumple la tangencia, pero además la esfera es tangente no únicamente en este punto, sino en un montón de puntos, que es una circunferencia, en este caso sería diametral, ¿no? Porque es un cilindro lo que teníamos, y bueno, contactaría con el cilindro en infinitos puntos de esa circunferencia. Veamos qué pasa si además volvemos a forzar la tangencia con otro sólido, por ejemplo con el cono. O sea, tenemos estas dos aquí tangentes y ahora queremos forzar la tangencia con el cono. Volvemos a hacer lo mismo. Plano del cono y plano del cilindro, vamos a forzar que sean
coincidentes. Esta tangencia la podemos poner por fuera o por dentro, igual que en el caso anterior. Voy a ponerla primero por fuera. Es evidente que con esta relación, igual que pasaba antes, no se fuerza la tangencia, porque puede quedar el cono muy separado del cilindro, ¿no? Para forzar la tangencia deberemos además decir que el punto donde el plano es tangente al cono y el punto donde el plano es tangente al cilindro, este punto de aquí, son coincidentes. En el momento en el que los hacemos coincidentes, el conjunto de sólidos es tangente en ese punto. Ahora no únicamente tenemos la esfera y el cilindro tangentes, sino que además tenemos el cono, la esfera y el cilindro tangentes en el mismo punto, ¿no? Bien, desharé estas dos relaciones y ahora lo voy a hacer por dentro. Vamos a ver. Elimino esta y elimino esta y separo el cono y vuelvo a pedir la relación. Voy a pedir que plano y plano sean tangentes, ahí sean coincidentes, y en este momento pido que además sean coincidentes por la parte de fuera. Ok. Y ahora voy a pedir que los dos puntos, el punto de tangencia en el cono y el punto de tangencia en el cilindro, sean coincidentes. Bien. Hemos obtenido la tangencia, digamos, del cono y el cilindro. El cono, el cilindro y la esfera en el mismo punto. Sin embargo, de las posibles situaciones en las cuales se puede encontrar el cono con respecto a la esfera y el cilindro, hay una que es especial. O sea, esta nos daría una intersección, pues bueno, que sería una curva laveada, una cuártica. Hay una que es especial, que es cuando esta esfera de aquí dentro está situada en un punto o sea, en una posición del cono, por la cual también es tangente interna al cono. Vamos a hacer esta operación. Para eso elimino las relaciones, las últimas que he puesto, y voy a volver a situar el cono de otra manera, de forma que el plano tangente sea el mismo y el centro de la esfera, el centro de esta esfera, coincida con el centro de una hipotética esfera inscrita dentro del cono. Para eso la esfera dentro del cono tiene que tener el mismo diámetro que la esfera que tenemos aquí. Por tanto, voy a coger los dos planos y los voy a volver a alinear. Digo que sean coincidentes, ya lo son. No. A ver, me ha cogido la cara del cilindro, o sea, vuelvo a repetir. Plano y plano son coincidentes. Y además, aquí tengo calculado el punto en el eje del cono cuyo radio de esfera inscrita es el mismo que el de la esfera que tenemos aquí. Y voy a hacer que estos dos puntos sean coincidentes. O sea, ya no es el punto de tangencia el que es coincidente, sino el punto del eje del cono en donde hay una esfera dentro que tiene el mismo tamaño que la esfera que tenemos. En este caso se produce una tangencia especial. Los ejes del cono y del cilindro se cortan en un punto y además los dos sólidos son tangentes. Cuando se produce esto, los dos sólidos son tangentes no solo con un plano, sino con dos. Se dice que son bitangentes. Vamos a intentar encontrar el segundo plano. Ahí lo tenemos. Segundo plano por este lado, en el cual se ve que el cilindro y el cono son tangentes. Y ahora, si volvemos a girar y dejamos el plano original, el que hemos utilizado,
el que hemos utilizado para hacer la tangencia, vemos que por el otro lado volvemos a tener otro plano tangente. Si pedimos la curva de intersección, en este caso, entre los dos, vamos a pedirla, la curva de intersección entre el cono y el cilindro, veremos que son unas curvas especiales, que rápidamente denotan que existe una relación entre los dos sólidos también especial, ¿no? Dejaremos que la calcule. Ahí está. Son dos curvas muy homogéneas, o sea, pero además de homogéneas, si las dejamos de canto, las curvas vemos que son planas. Son curvas planas, las dos. Son dos elipses. Y en este caso tenemos dos puntos dobles, un punto doble aquí y un punto doble aquí, que denotan, son los dos puntos en los cuales existe un plano tangente a los dos sólidos. Y es el tipo de conexión entre sólidos de revolución que deja una sección más amplia, o sea, la sección más amplia entre este cilindro y este cono se producirá con una conexión de este tipo. Todas las demás tendrán una reducción o una ampliación del flujo del fluido que pueda ir por dentro, ¿no? O sea, habrá menos sección o más sección, ¿no? La máxima la obtendríamos aquí, y en todo el resto de intersecciones serían menos sección, ¿no? Vale, pues este es un caso particular. En este caso se dice que los dos sólidos son bitangentes. Para que sean bitangentes, la condición es que sean tangentes y además sus ejes se corten. Para que sean tangentes basta que compartan un plano tangente, o sea que el plano tangente sea el mismo, y además compartan un punto, porque si no comparten el punto pueden estar separados en el espacio, ¿no? Bien, esta sería la base de toda la relación de tangencias entre sólidos. Vamos a jugar posiblemente con el que es el sólido más complicado de todos, ¿no? Que es el toro. Eliminar las relaciones. Y vuelvo a separar todas las piezas. La curva de intersección la voy a borrar porque ya no habrá. Y aquí tenemos otra vez las piezas separadas. Bien, con el toro pasa lo mismo. O sea, el cilindro, la esfera y el toro pueden mantener su diámetro a lo largo de todo el sólido. O sea, el cilindro tiene un diámetro constante, la esfera también, y el toro también. O sea, son tres superficies que comparten esta característica. El único que no tiene un diámetro constante es el cono. De manera que, bueno, que su diámetro va aumentando a medida que nos alejamos del vértice. Bien, con respecto a la esfera y el toro, lo mismo. Podemos hacer que los dos planos sean coincidentes. Los dejamos de canto para ver por dónde se produce la conexión. La podemos hacer por fuera o por dentro. En este caso estaría por fuera. Y si la hacemos por dentro, para volver a hacer una bitangencia, tendríamos esta situación. Y ahora tenemos que hacer que los dos puntos, el punto de tangencia de este plano y el punto de tangencia en el toro, sean coincidentes. Cuando hacemos esto, los dos sólidos son tangentes. Si tienen el mismo diámetro, la esfera quedará inscrita dentro. Si queremos hacer que ahora, por ejemplo, que este cilindro sea bitangente con este toro, nos basta con, o sea, como ya tienen el mismo diámetro, nos basta con forzar que los ejes se corten. O sea, si los ejes se cortan y tienen el mismo diámetro, seguro que serán bitangentes. Por tanto, la única relación que es necesaria es decirle que este punto y otro punto que creo que tengo por aquí, si no vamos a utilizar el mismo, el centro de la esfera, son coincidentes.
Si son coincidentes y tienes el mismo diámetro, los dos sólidos serán bitangentes. En el caso del toro, las curvas de intersección son diferentes, no son planas, porque el toro no es una cuádrica y por tanto nos salen curvas que son alabeadas, pero se parecen muchísimo a las que obtuvimos antes con el cono, ¿no? Entonces vamos a pedir la curva de intersección para ver qué tipo de curva nos da. Ahí las tenemos, parecen dos elipses, pero si las intentamos dejar de canto, veremos que son ligeramente alabeadas, ¿no? O sea, aquí no nos quedan contenidas en un plano. Bien, vamos a hacer la tangencia de este cono con el toro. Este punto que tengo aquí es el centro de una esfera inscrita dentro del cono que tiene el mismo diámetro del toro. Si yo relaciono este punto con el eje del toro, pongo esta relación, voy a conseguir, voy a salir del croquis, voy a conseguir una relación, o sea, una intersección bitangente, sea cual sea la posición del cono. O sea, en este caso de aquí voy a encontrar una intersección bitangente que me queda reflejada con dos puntos dobles. O sea, cuando vemos estas curvas tenemos un punto doble y un punto doble aquí, pues aquí siempre que aparezcan dos puntos dobles tendremos una bitangencia, dos planos tangentes. Vamos a comprobarlo, pedimos la curva de intersección, curva de intersección, y ahí tenemos un punto doble aquí y otro punto doble aquí. Por tanto hay dos planos tangentes, uno en cada punto. ¿Qué pasa si no hacemos que los ejes se corten? O sea, vamos a eliminar esta última relación y vamos a volver a situar el cono. Nos lo llevamos para aquí fuera. Y ahora vamos a pedir la tangencia otra vez. Para eso necesito un plano tangente. Muchas de las relaciones que estamos ejecutando con el plano se pueden hacer directamente. O sea, podríamos decirle cono tangente a toro, ¿no? O esfera tangente a toro, etcétera, ¿no? Pero a la hora de calcular las tangencias, si no tenemos el sólido, es necesario tener en cuenta directa o indirectamente el plano, ¿no? Vamos a desmontar también las relaciones que tenemos aquí con el cilindro para aprovechar el plano. Sacamos el cilindro para aquí, vamos a sacar el toro y ahora vamos a hacer la tangencia entre el toro y el cono. Vamos a poner que los dos planos son coincidentes, siempre el mismo concepto, o sea, los planos son coincidentes. Voy a tener tangencia por un lado o por otro. Puedo decidir si es por el interior o por el exterior. Voy a hacerlo por el interior. Y ahora, para que sean tangentes, además, han de compartir el punto de tangencia. Voy a apartarlo un poco para que se pueda ver. El punto de tangencia es este, donde el plano es tangente al cono, y el punto de tangencia del toro es este de aquí. En el momento en el que los puntos y el plano sean coincidentes, veremos que los dos sólidos mantienen una tangencia, ¿no? Bien, esto es la base de la relación entre sólidos de revolución, sean cuádricas o no, el toro no lo es, y la tangencia entre ellos. La tangencia entre ellos tanto con intersecciones como sin intersecciones, ¿no?